Bendito, alabado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante. Gracias por todas las preguntas que ustedes hacen. Ustedes son los que hacen posible este programa. Así que desde ya, muchas gracias. Y cuando puedan, pues hagan preguntas, comentarios, para que podamos responderles a ellas. Y que tengan un poquito de paciencia también, porque son, benditos a Dios, bastantes preguntas. Y tenemos que ir a paso un poquito lento, ¿sí? Por la brevedad de estos programas. Pero ahí vamos, de la mano del Señor. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria a ti, mi Dios. Alabanzas, honor y gloria a ti, eterna, eterna majestad. Gracias, Señor, porque estamos llamados a imitar a Jesús. Gracias, Padre, porque ser cristiano significa ser como Jesús, sencillo como eso. Danos, oh Dios, la certeza de tu presencia en nuestras vidas, particularmente cuando te recibimos, Señor, en cada sacramento, particularmente y muy especialmente en la Santa Comunión. Recibimos la totalidad de ti, Señor, para que alimentados por ti podamos vivir más y más como tú. Reflejarte a ti, Señor. Ayudar a otros a conocerte a través de nuestras palabras y más aún a través de nuestro testimonio de vida cristiana. Reina, Señor, en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en estos momentos está escuchando estas palabras. Cólmanos, oh Dios, de un deseo grande, poderoso, fuerte, Señor, de vivir ya no según lo que el mundo nos pide o nos dice sin ti, Señor, sino que vivir según tu santa voluntad. Sabiendo, Señor, que estamos en este mundo con un propósito, que tenemos una razón de vida, y ese propósito, esa razón de vida, no solamente es acercarnos a ti cada día más, pero ayudar a otros, ayudar a otros, ayudar a otros a hacer lo mismo. Estamos llamados como los primeros discípulos tuyos, Señor Jesús, a transformar el mundo para ti. Al que no te conozca, que te conozca. Al que está apartado de ti, que se acerque a ti, Señor. El que tiene un vacío en su corazón, que puede ser repleto con la plenitud de tu divino amor, de tu santa presencia, de tu santa paz. Estamos aquí con un propósito, Señor. No estamos aquí simplemente por el hecho de existir. Tenemos una meta, Señor, que es tu meta, mi Dios, y esa meta es acercarnos a ti, pero no solo, sino que con mucha gente a nuestro alrededor, que un día podamos decir todos ante tu presencia, Señor, aquí estamos, Señor. Y gracias por darnos a nosotros la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de tantas personas, para gloria tuya, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Al que sienta miedo, quítale ese miedo de hablar de ti. Al que se siente cómodo, quítale esa comodidad, Señor, haciéndonos reconocer que necesitamos ser más proactivos en nuestra fe en ti, Señor. Que tenemos que anunciarla, que tenemos que proclamarla, que tenemos que darla desde lo profundo del ser, pero en forma viva, Señor. Que se nos note que somos tus discípulos, que se nos note que somos instrumentos valiosísimos en tus manos, Señor, para la construcción de un mundo mejor. Toca el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, de tus hijas en este momento, y ayúdanos, oh Dios, a ser un espejo transparente, cristalino, limpio, puro, de tu divina presencia, Jesús, en cada una de nuestras vidas. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio, Señor, y ayúdanos, impúlsanos
a vivir más y más como Jesús nos ha enseñado, con sus palabras, pero más aún con su forma de vida, Señor. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, damos gracias por todos y cada uno de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que oremos unidos a ustedes por sus intenciones, y con todo gusto estamos aquí para servirles. Femelicia de Honduras pide oración por su esposo Nicolás y también por su matrimonio. Que Dios te bendiga, mi hija, y que Dios te dé las armas necesarias, que son el amor, la paz, la esperanza y muchas otras, para que en el nombre de Cristo Jesús puedas hacer la diferencia en tu hogar. También Carmen de Connecticut pide oración por sus hijos, Wanda, Ana, Héctor, Luis y Luis Gerardo. También pide oración por su amiga Wilfreda y Ana María Alicia. Y además pide por su mamá Carmen, que celebró 100 años de vida. Bendito sea Dios, felicidades. ¡Wow, qué belleza! Bendito sea el Señor. Oh, todo un siglo, qué belleza. Felicidades. Juan de California del Sur pide oración por su hijo José. Que Dios bendiga a José y te bendiga a ti también, Juan, y a toda tu familia. Freddy de Honduras pide oración por él y también por su familia. Muchas bendiciones para ustedes. Anónima pide oración por su esposo Heriberto. Que el Señor le bendiga a él y a ti también, a toda tu familia. Freddy de New York pide oración. Que el Señor te bendiga en abundancia. Y Macedonio de Washington pide oración por sus hijas, Cindy y Astrid, que el Señor les bendiga en abundancia. Creo que pronuncié mal el nombre de la segunda, pero es Astrid. Dios mío santo, se me traba la lengua, pero Dios sabe quién es ella, así que muchas bendiciones para ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook, que Dios nos bendiga a todos y cada uno de ustedes y los colme de su santa presencia y de su santa paz. Y les recuerdo que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro, este servidor, son las siguientes. Facebook es facebook.com/ppedronúñez. Y no dejen de suscribirse a esta página que con regularidad mandamos pensamientos, meditaciones que les pueden ayudar en su crecimiento espiritual. Facebook.com/ppedronúñez. Además, ahora estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Pueden establecer contacto con nosotros a través de estos medios yendo a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que dicen que es la página del Padre Pedro, pero que no la es, y que piden medios económicos para sus misiones, etc. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante conocido, iba a decir popular, pero bueno, no es que sea popular, sino que en alguna forma pues todos nosotros o lo hemos hecho o lo han hecho en nuestras vidas. Y esa palabra se llama mentira. La mentira. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste mentira? ¿Cuándo fue la última vez que, tratando de hacer un bien, pues dijiste una mentira piadosa? ¿Y cuántas veces hay personas que dicen mentiras para ofender, para criticar, para bajar la estima de otras personas, la dignidad de otras personas? ¿Y cuántas veces no caemos nosotros en una situación que después no sabemos cómo salir de ella? A través de chismes, a través de calumnias, a través de situaciones en que usamos la lengua, como dice Santiago, como veneno mortal para ofender, para lastimar y sí, para herir a otras personas, sin darnos cuenta que lo que hagamos por el más pequeño de ellos, al fin y al cabo, lo hacemos por el mismo Jesús. Así lo dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. ¿Por qué mentir? ¿Por qué la mentira nos anima a hacerla cuando realmente pues no es verdad, es una falsedad? Yo le estaba preguntando hace poco a un amigo que es médico y le estaba preguntando acerca del azúcar. Le decía, doctor, ¿es cierto que el azúcar es mala para uno? Y él se sonríe y me mira y me dice, es mala, pero qué sabrosa es. Es mala, pero qué sabrosa es. Y tenía razón.
el azúcar consumida con exceso, sobre todo para aquellas personas que no deben usar el azúcar, pues es mala, pero es sabrosa, ¿no es cierto? En una torta, pues en un café, yo no sé, pero es sabrosa. El caso es que así pasa muchas veces con la mentira. Pero sin embargo la palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos dice que nunca, entre paréntesis, no debemos mentir. La palabra de Dios, por ejemplo, y en muchas situaciones, en muchos versículos de la Santa Biblia, nos habla de el no mentir. ¿Por qué? Porque la mentira no es de Dios. La mentira es del maligno, la mentira es de Satanás. Dice Jesús que Satanás es el príncipe de la mentira. ¿Por qué? Porque se basa en el engaño para hacerte caer en la trampa, hacerte caer en la tentación, y después pues ahí te quedas. La mentira usualmente se hace o se dice cuando hay un impulso de falta de amor por el respeto y la dignidad de la persona a quien estamos mintiendo. Y así es. Aunque sea una mentira piadosa, como se dice. ¿Por qué? Porque estamos tildando a esa persona que cree que estamos diciendo la verdad como una persona incapaz de reconocer la diferencia entre verdad y mentira. Y estamos lastimando a esa persona porque más tarde o más temprano la mentira se descubre. Dicen que primero se agarra a un mentiroso que a un cojo. Y yo creo que hay mucha razón en eso. Pero ¿por qué entonces no mentir? La palabra de Dios dice en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 25, no más mentiras, no más mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo. No más mentiras. Por amor de Dios, ya, basta. No más mentiras. Y esa debe ser como una resolución para todos nosotros en este tiempo en que queremos de verdad un cambio genuino en nuestras vidas. Cuando uno es una persona recta, una persona que dice la verdad todo el tiempo, pues a esa persona se le admira. ¿Por qué? Porque es una persona confiable. Es una persona a quien cuando tú escuchas vas a saber que lo que te dice es verdad y no te está viniendo con puros cuentos, ni con historias tergiversadas. No, te está diciendo la verdad. Y qué rico poder hablar con una persona que nos informe sobre algo, que nos diga sobre algo y que sepamos así genuinamente que esta persona no va a mentir, que lo que está diciendo es verídico, es verdad. Esa fue la vida de Jesús. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Jesús se queda callado. ¿Por qué? Porque Pilato tenía delante de él la perfecta verdad. Y sin embargo no lo reconocía, porque tal vez Pilato estaba muy envuelto en sus mentiras para poder complacer al emperador romano y para poder él, pues, hacer de las suyas, representando al imperio de Roma. Con qué facilidad el ser humano miente. Y sin embargo la palabra de Dios una y otra vez nos dice, no mientas, no mientas. Que tú sí sea sí, dice San Pablo, que tú no sea no. El resto es de Satanás. Y eso es una disciplina. Tenemos que aprender a decir la verdad y a vivir según la verdad. Si no creyéramos que Jesucristo es la verdad, entonces, ¿de qué nos sirve la Biblia? ¿De qué nos sirve la doctrina de la Iglesia Católica? ¿De qué nos sirve las personas que nos hablan de Dios y que nos ayudan a acercarnos a Dios si todo es pura mentira? Y hay gente que piensa eso. Entonces es importante que no solamente digamos la verdad, pero que vivamos esa verdad. Porque si no vivimos esa verdad, solamente decimos que hay que decir la verdad, pero no la vivimos, estamos dando un falso testimonio de lo que significa ser discípulo de Jesucristo, que es la verdad. Me gusta mucho la historia de aquel papá que le decía a su hijo, hijo, nunca mientas, un niño de 5 años. Nunca mientas, no importa lo que pase, nunca mientas.
Y en ese momento se escucha el timbre de la casa, la puerta, y le dice el papá al niño: mijito, si es un vendedor, dile que no estoy en casa, no estoy en casa. Y cuando el niño abre la puerta y era un vendedor, y le dice: ¿puedo hablar con tu papá? No, mi papá dice que no está en casa, mi papá dice que no está en casa, ya lo hundió. ¿Ves? Se agarra primero un mentiroso que un cojo. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado, porque queriendo ayudar a personas, diciendo mentiras, pues lo que causamos es un mal mucho más grave sin darnos cuenta. Pero la mentira siempre nos lleva al campo de Satanás, porque es lo opuesto al campo de Dios, que es la verdad, porque Dios es verdad. Dicen que esta señora estaba en un autobús en Roma, una señora supuestamente muy católica, una señora muy de Dios, una señora muy cristiana, pero que de vez en cuando soltaba una mentira, ¿sí? Y se le acerca un borrachito y se le sienta al lado con un periódico. Y la señora se le queda mirando así, ¿verdad? Todo andrajoso, todo sucio, pobrecito, oliendo, pero a un alcohol de esos como que casi totalmente puro en su esencia. Y empieza el borrachito a mirar el periódico y le dice a la señora: oiga señora, ¿y usted sabe qué es lo que causa la artritis? Y la señora, pensando que el borrachito tenía artritis, le dice: pues mire, la artritis es causada por exceso de alcohol. La artritis lo que hace es que a través del alcohol lleva a la persona a ser andrajoso, pordiosero, sucio, asqueroso. Es una persona que se convierte en un parásito de la sociedad, es una persona que le hace daño a todo el mundo, es una persona que no sirve como ser humano porque ha destruido su dignidad como hijo de Dios. Y el borrachito se le queda mirando: ¿de verdad, señora? Sí. ¿Acaso usted tiene artritis?, le dice la señora. Y dice el borrachito: no, señora, es que estoy leyendo en el periódico que el Papa Francisco tiene artritis. ¡Ay, Dios mío santo! Ahí la señora no sabía qué decir, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. Más rápido se agarra un mentiroso que a un cojo. Por eso la palabra de Dios nos invita de nuevo a no decir mentiras. Que nuestro estandarte sea decir la verdad. Porque el que dice la verdad no tiene por qué preocuparse. El que dice mentira siempre tiene que decir otra mentira para poder, pues, aplacar la primera mentira, después hace otra mentira para aplacar la segunda y la primera. Pero hay un momento en que se descubre, y qué pena cuando dejan de confiar en ti por ser un mentiroso. Que el Señor en el día de hoy nos dé la fuerza, el poder, la autoridad para desde hoy en adelante, con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para jamás volver a decir ni una sola mentira. Y al terminar esta catequesis, hermanas y hermanos, les recordamos que tenemos un nuevo libro en el catálogo religioso de WTN que se titula Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe, muy diferente al libro Conozca primero su fe católica, que responde a 100 preguntas diferentes al libro Conozca más su fe católica. También tenemos otros libros como ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, 150 historias que cambiarán tu vida, promesas bíblicas para tiempos difíciles, y todos estos libros y más se pueden adquirir llamando al número telefónico del catálogo religioso de WTN. El número telefónico es el 205-795-5814. 205-795-5814. Quiero decirles que con el favor de Dios vamos a ir un pequeño descanso. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros con sus preguntas, sus comentarios y demás es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey, gloria al Señor, gloria a Jesucristo, a quien queremos servir, a quien queremos imitar.
como lo pudo imitar San Agustín de Hiponia. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la Iglesia no permite que los padrinos de bautizo sean una pareja que no está casada y que no hayan recibido el sacramento de la confirmación, a pesar de ser ellos buenos creyentes y excelentes personas? Yo pregunto, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Yo sé que Dios ama a todos sus hijos en la situación que se encuentren. ¿Qué es más importante, el sacramento o el amor que estas personas pueden tener hacia el niño y sus padres? Gracias por aclararme esta situación. Mary Jiménez. Mary, Dios ama a la persona donde está, pero Dios no quiere que la persona se quede donde está, si puede ser mejor. ¿Qué padre, Mary, tú si eres mamá, yo no sé, pero si tú tienes un hijo, una hija, y tú ves a tu hijo en una situación que realmente le es dañina, o es como que un contraproducente, ¿no tratarías tú de sacar a ese hijo, a esa hija de la situación en que está, porque le amas y tratar de que ese hijo o esa hija tenga una mejor vida? Pues eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y más aún, hemos estado hablando de la santidad y dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 14, que no hay cielo sin santidad. ¿Y qué significa la santidad? El someternos más y más completa y totalmente a la voluntad del Santo que es Jesucristo. Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios, tenga las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús, es decir, tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuáles fueron las disposiciones, los sentimientos de Cristo Jesús? Amar al Padre por encima de todo. Amar al Padre por encima de todo. ¿Y qué significa amar a Dios por encima de todo? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, el que me ama guardará mis mandamientos. Una persona que no está casada por la iglesia, una persona que está cohabitando con otra persona, pues esa persona puede ser muy buena, pero esa persona no necesariamente es elegible para ser padrino o madrina de una criatura. ¿Qué es lo que la iglesia espera? Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del mismo Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia. La iglesia no está compuesta de un montón de gente que da un montón de regulaciones y leyes y lo demás. Es Jesús y es el Espíritu Santo que guía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la iglesia pide es que no solamente los padres caminen en santidad para ayudar a la criatura a caminar en el camino del Santo que es Jesucristo, pero los padrinos que van a ser los colaboradores en el desarrollo espiritual de la criatura, que sean gente que realmente estén caminando en santidad. Entonces, si un hombre y una mujer están realmente fornicando, es decir, están teniendo relaciones sexuales ilícitas, ¿qué clase de ejemplo le van a dar a esa criatura por muy buenas personas que sean? Entonces, tú hablas de que es más importante el sacramento o el amor. Más importante es el sacramento, Mary. Es decir, ¿qué significa la palabra sacramento? Significa encuentro con ese que es el santo, que es Jesucristo. Es un momento sagrado, un momento santo en que la criatura y el Creador se unen. Pero si la criatura y el Creador se unen, pero no tienen la fuerza, en este caso, de los padrinos en el bautismo, para ayudar a la criatura a que se siga uniendo a lo largo de su vida, entonces, ¿cuál es el propósito de los padrinos? Desafortunadamente hubo un tiempo en que los padrinos eran las personas que uno quería para que fueran compadres y para que fueran parte de la familia, para que les regalaran cosas bonitas a los muchachos. Pero muchos muchachos que yo conozco, que ya son adultos y son viejos, nunca conocían a sus padrinos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué clase de ejemplo de vida cristiana le van a dar a esas criaturas que nunca vieron? O padrinos que realmente no eran los mejores ejemplos de vida cristiana. Entonces, por el amor de Dios, si la iglesia pide que los padrinos sean practicantes, por lo menos uno de ellos que sea un católico práctico, que practique su fe, le estamos haciendo más servicio a la criatura. Y al fin y al cabo, quien va a sufrir las consecuencias no es ni el padrino ni la madrina, es el bautizado. Y delante de Dios tenemos una responsabilidad. Y ojalá que escojamos los mejores padrinos. ¿Por qué? Para un día poder decir delante del trono de Dios, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Ojalá que así hagamos. En este momento, sobre el correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro,
¿Por qué cuando una pareja que se ama de corazón en Cristo Jesús no puede fornicar hasta que se case? ¿Por qué es primordial y o necesario el matrimonio? Mi novio y yo queremos casarnos y formar un hogar, pero el párroco de mi iglesia me dijo que no pusiera fechas porque el tiempo es del Señor y que además no me apresurara porque eso no le gusta a Dios. Que no jugara con ser Dios, pues yo no sé todavía si Dios quiere que yo sea santa en el matrimonio o como religiosa consagrada. Entonces, ¿qué hago con mi novio? Espero que me responda. Anónima. Creo que tú dijiste fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Anónima, la relación sexual es algo santo y exclusivo, regalo de Dios para la pareja que está casada sacramentalmente. Punto. Si se usa en una forma diferente a lo que es voluntad de Dios, pues entonces estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo a la voluntad de Dios y por lo tanto estamos pecando. Fíjate, ¿qué es lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19? Gálatas capítulo 5, versículo 19. La palabra de Dios dice así: es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y la carne, lo que está tratando de enseñar Pablo, es lo que está en contraposición a la voluntad de Dios. La carne no es mala en sí, porque es creada por Dios, pero lo que simboliza la carne es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y dice San Pablo, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y lo primero que San Pablo menciona es la fornicación, algo que está muy de moda hoy día. ¿Sí? El tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y si no me gusta, la voto o lo voto y me consigo otro. Y nos damos cuenta de que la relación sexual es un acto basado en amor responsable a la otra persona. Yo me entrego a esa persona por amor responsablemente. Quiere decir que no me entrego a esa persona para usar a esa persona, ni para sacar placer de esa persona a mi propia conveniencia, pero para darme responsablemente, totalmente a esa persona, para servir a esa persona y para hacer a esa persona feliz. Qué diferente el concepto de Dios y el concepto del mundo sin Dios. El concepto del mundo sin Dios, y muchos jóvenes lo hacen y adultos también, ¿sí? Es a ver qué voy a sacar, qué provecho voy a sacar. A mí no me importa si esa persona va a ser feliz o no. A mí me importa lo que yo puedo sacar de esa persona. Sacarle el jugo, exprimirla y después, si no la quiero, la tiro y me consigo otro, como un trapo sucio. Y ese es el problema. Una mentalidad totalmente mundana y aún entre los cristianos, una mentalidad completamente en contra de la voluntad de Dios, que lo que quiere es que la relación sexual sea para que los dos lleguen a ser un solo ser y además de eso para que estén abiertos a la procreación. La fornicación, dice San Pablo, el que hace tales cosas, versículo 21, el que hace tales cosas no heredará el reino de Dios. El que lo quiera hacer, si lo quieres hacer, es cosa tuya, pero que estés consciente de que es un pecado serio y si no hay arrepentimiento, pues entonces no hay tampoco perdón de parte de Dios. Es importante también que si tú crees que lo que el sacerdote te ha dicho está mal, de que tienes que esperar un tiempo, y si el sacerdote te lo pide, yo estoy seguro que es por tu propio bien y el bien de tu pareja, vayan a consultar a otro sacerdote. Y tal vez pues el otro sacerdote tenga otro consejo, otra forma de darles a entender lo que pueden hacer para el mejor bien de ustedes dos y sobre todo para que ustedes puedan vivir en santidad en esa relación estrecha e íntima, no solamente entre ustedes dos, de acuerdo al plan de Dios, pero basado en la voluntad de Dios. Cuenten con nuestras oraciones, que Dios nos bendiga. En estos momentos otro correo electrónico. Con otra pregunta, adelante por favor. Amado Padre Pedro, me queda claro que el Salmo 23 es el del Buen Pastor. Otras personas se refieren a él como el Salmo 22. ¿Por qué la Biblia misma crea esa confusión usando esos paréntesis? No me parece lo que dicen estos doctores que tiene la Santa Madre Iglesia. Dios lo bendiga. Jaime de California. Jaime, me parece que te estás dejando llevar un poquito por tu soberbia, hermano, con todo respeto. Pero es decir, tú le dirías a un médico que está tratando de aconsejarte y de hacer las cosas lo mejor posible para tu mejor bien, no me parece ese criterio que usted tiene. Es decir, y la forma en que lo expresas como que no es muy amorosa, ¿verdad?
y tal vez yo esté equivocado, pero esa es la percepción que tengo. Cuando la iglesia presenta algo, especialmente la Santa Biblia, la iglesia es supremamente cuidadosa de lo que enseña, de lo que transmite, porque la iglesia tiene encomendado por el mismo Jesucristo la transmisión de la fe al pueblo hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia en un tiempo no solamente escogió los libros que consideraba inspirados o palabra de Dios, y esto sucede entre el 375 y 395 de nuestra era, cuáles fueron los libros que realmente la iglesia consideró bajo la inspiración del Espíritu Santo, que eran realmente palabra de Dios, inspirados por Dios. Después, más adelante, diferentes grupos monásticos, por decirlo así, trataron de hacer la Biblia más leíble, porque era todo como que no había separación en absoluto. Y esto fue aprobado por la iglesia en su debido tiempo, y de ahí vinieron los capítulos y después vinieron los versículos. Y en el caso del Salmo, que tú dices que está en paréntesis, todo comienza con el Salmo 9. Y la razón por la cual todo comienza con el Salmo 9 es porque la iglesia divide el Salmo 9, que es enormemente largo, en dos partes. Y la razón por la cual la iglesia divide ese salmo tan largo en dos partes es porque realmente tiene dos enfoques. El Salmo 9, la primera parte de ese salmo, está pidiéndole a Dios, el salmista, por la protección del pueblo, en referencia a los enemigos que vienen de afuera para atacar al pueblo de Dios y para destruirlo. La segunda parte del Salmo 9 es una petición, es un himno a Dios, una alabanza a Dios, pidiendo por los enemigos que están dentro del mismo pueblo de Dios y que están destruyendo al pueblo de Dios. Entonces, son dos visiones diferentes. El que se está pidiendo en alabanza por la protección del pueblo de Dios de aquellos que atacan desde afuera, y la otra parte, la segunda parte, pidiendo la protección de Dios por aquellos que atacan desde adentro, que con sus críticas, sus malas informaciones, sus formas negativas de proceder, lastiman al pueblo de Dios, lastiman en este caso pues al pueblo de Israel. Así que de ahí en adelante pues tenemos ya una división entre lo que es la primera parte del Salmo 9, que se queda como Salmo 9, y la segunda parte, que ya no es el Salmo 9, para mejor entender estos salmos, se convierte en el Salmo número 10. Por eso es que tú ves que el Salmo 23 tiene un paréntesis donde se encuentra el Salmo 22, porque si vamos a usar el Salmo 9 en su totalidad, pues el Salmo 23 sería el número 22. Pero de nuevo, para mejor información y para poder entender mejor la palabra de Dios, se hace esa división hace muchísimo tiempo atrás. Ojalá que todo lo que la iglesia haga y lo que la iglesia hace, lo hace con la mejor intención en mente. Y estoy hablando de la jerarquía de la iglesia católica, y sobre todo en cuestiones de fe y de moral, pues es de la misma mano de Dios que es guiada la iglesia. Así que entendamos que todo lo que la iglesia hace es para nuestro mejor bien y sobre todo para que caminemos en santidad y conozcamos más profundamente a ese que es el Santo, que es el mismo Jesucristo. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Santo, gloria al que nos llama a la santidad, Cristo Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, qué bueno que estemos de nuevo juntos en este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, estoy desesperado. Soy muy católico, pero últimamente he comenzado a dudar de la existencia de Dios. Yo, el amigo de Jesús, el discípulo que no le importaba nada más que servir a Jesucristo. De repente me pregunto, ¿será cierto todo esto? ¿No será algo psicológico? ¿Por qué justo mi religión es la correcta y no otra? Quizás solo sea que existe Dios y nadie sabe si existe un cielo, un infierno, un purgatorio.
Desde que sentí esta duda, mi vida es pura depresión, pues yo vivía para Jesucristo y sin Él, ¿ahora qué voy a hacer? No le encuentro sentido a nada. Sin Él, ¿qué sentido tiene mi vida? Anónimo. Anónimo, pues busca, el que busca encuentra, ¿verdad? Entonces, a tomar esa decisión, si yo tengo una enfermedad, ¿qué hago? Busco al médico. Y en este caso, ¿quién es el médico? Jesucristo. ¿Quién es el único que te puede levantar de tus dudas, de tus miserias, de tu depresión, de tu tristeza? Jesucristo. La fe es una decisión. Primera vez que has experimentado esto, no lo sé, pero yo siendo tú buscaría la razón por la cual de pronto estás con Jesús y de pronto como que te apartas de Jesús y comienzas a cuestionarte de todas estas cosas. Que el cuestionarse, la fe no es nada malo, por el contrario, pues algo muy bueno, pero siempre y cuando tengas respuestas a tus preguntas. Decía el gran Santo Tomás de Aquino que el ser humano tiene que preguntarse y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Entonces necesitamos preguntarnos, pero también buscar respuestas a nuestras preguntas. Así que bueno que estás buscando respuestas a través de este programa. ¿Existe Dios? Pues una de las leyes más básicas de la ciencia dice que la materia no se puede crear ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Quiere decir que nosotros no podemos crear nada, quiere decir que no pudo haber una explosión cósmica en algún momento sin que alguien creara todo lo que existe. Esas moléculas, esos átomos, esos positrones, etcétera, alguien lo creó. Y ese que creó, pues lo llamamos Dios. ¿Por qué? Porque es el ser supremo, mucho más grande que todos nosotros, que es el que creó todo sin él ser creado por nadie. Ese creador maravilloso que es Dios es personal, es decir, si un papá, una mamá se preocupa por su hijo, por su hija, por su bienestar, ¿cuánto más Dios, que es amor, no se va a preocupar por nosotros que somos sus hijos? ¿Y cómo sabemos que Dios es amor? Pues en la manifestación de Dios, que es Jesucristo, Jesús nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y San Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículos del 8 en adelante, que Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, es una decisión, hermano, el decir, bueno, pues yo me doy cuenta que todo lo que existe tiene que ser creado por una mano mucho más poderosa que cualquier otra y por lo tanto ese es Dios. Y lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que no vemos. La fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué hacer para aumentar la fe? ¿Qué hacer para tener una relación íntima con el Señor como la tuvo San Agustín? 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, que es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, San Pablo nos exhorta y hablar de un hombre que no tenía fe en Jesucristo, nos exhorta a ser hombres y mujeres de fe. ¿Y qué dice San Pablo? Dice, ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero solo uno gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. Y dice, ¿cuál es el premio que consiguen los atletas? Una corona que se marchita. Pero dice San Pablo, sin embargo, nosotros nos disciplinamos para alcanzar la corona de la vida eterna que es el cielo. ¿Cómo te vas a disciplinar? Pues yendo a misa regularmente. ¿Cuántas veces recibes la comunión a la semana? ¿Cuántas veces comes a la semana? Si te preocupas por alimentar tu cuerpo, ¿cuánto más no debemos de alimentar nuestra alma, hermano, que al fin y al cabo tiene un valor infinitamente grande, es inmortal? ¿Cuántas veces tú vas a confesar tus pecados? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces oras al día? Entonces, si nosotros no hacemos eso, es como una matita que se va secando al punto que ya se seca completamente, no tiene vida. Tenemos que disciplinarnos en la fe para poder tener fe. Y si tú haces eso, bendito sea Dios, vas a tener una fe renovada y vas a ver cómo tu relación con el Señor va a ser mucho más estrecha e íntima que antes en tu vida. Así que ánimo y adelante. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, aquí en Xalapa, Veracruz, México, en la Catedral Metropolitana, en el Sagrario, en un altar antiguo y bellísimo, han puesto un cuadro de Juan Pablo II, ahí arriba del Santísimo, lo que se me hace una irreverencia, pues nadie, ningún hombre, puede estar arriba de nuestro Señor. Además que distrae y lo opaca por su enorme tamaño. Ya me quejé con un sacerdote, pero no me hizo caso. ¿Tengo razón o no en pedir más reverencia a nuestro Señor? Mil gracias por su atención, Raúl Rizo. Raúl, gracias por
tu pregunta y qué pena, pido disculpas en el nombre del sacerdote que no te atendió, tal vez estaba ocupado, estaba deprisa o en fin. Pero sí es importante que nosotros tengamos tiempo para catequizar, para informar, para dar a conocer las cosas que se hacen, especialmente en el templo. Nada toma lugar de importancia por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y el sagrario o el tabernáculo tiene que ocupar el lugar principal en el templo, tiene que tener un lugar especial. Y eso lo dice la Comisión de Liturgia de la Santa Sede, es decir, del Vaticano. Entonces, si es una capilla, pues todo lo que hay en la capilla tiene que apuntar hacia el sagrario donde están las formas consagradas, es decir, donde está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si el tabernáculo o el sagrario está detrás del altar mayor, pues entonces todo lo que hay a su alrededor tiene que apuntar hacia ese espacio tan principal que es donde está guardado el Señor Jesús. Ahora, tenemos que tener en cuenta, yo no sé en la Catedral de Xalapa si puede haber muchísimos altares, yo no sé si tú estás refiriéndote al altar mayor donde está el tabernáculo o el sagrario, donde se encuentra el Señor, o si es unos altares laterales de la catedral. Si es en unos altares laterales de la catedral, pues en ese sagrario no hay nada, es decir, no hay formas consagradas. Entonces se puede tener una pintura, se puede tener un cuadro de San Juan Pablo II, es decir, el futuro San Juan Pablo II, o puede ser que sea una imagen de cualquier otro santo. Ahora, si tú crees que realmente lo que han hecho es falta de, no sé, de gusto, de una buena percepción litúrgica, entonces habla ya en este caso con el rector de la catedral y exprésale tu punto de vista, y si no te atiende o no te da la explicación que tú necesitas, pues pide una cita con el obispo y el obispo pues debe de atenderte. En otras palabras, de nuevo, cuando hablamos de el tabernáculo o el sagrario, donde se encuentran las formas consagradas, las hostias consagradas, ese lugar tiene que ser predominante, tiene que ser el centro, ¿verdad?, de atención, y todo lo demás tiene que ser secundario. Más aún, todo lo demás tiene que apuntar hacia ese centro. Ahora, si está en otro lugar que no es el altar mayor, donde se encuentra el tabernáculo, o si es en otro lugar donde no está la capilla del Santísimo, entonces ya pues estamos hablando de otra cosa. Sí se puede tener estatuas, imágenes y también pues pinturas, en este caso de su santidad Juan Pablo II. Así que examina bien lo que estás diciendo, ve a hablar con el rector de la catedral, y si no, pues con el obispo. Cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos, hermanas y hermanos, tenemos una llamada desde Queens, New York. María, ¿me escuchas? Sí, te lo escucho, sí. Dios te bendiga, María. Adelante, por favor. Mi pregunta es que cuando una persona está poseída por un espíritu malo, ¿cómo uno se da cuenta? ¿Cómo uno sabe? María, una persona no puede ser poseída por un espíritu malo. Una persona puede ser oprimida. Es decir, un espíritu malo, un demonio puede oprimir a una persona, lastimarla, pero lo único que puede poseer es Satanás. Y las posesiones satánicas son muy raras, es decir, Satanás no es omnipresente como Dios, Satanás no está en todas partes, Satanás puede estar en un solo lugar, y por lo tanto, pues las posesiones satánicas son muy raras. Y de ahí, entonces, si es una posesión satánica, supuestamente, lo que se debe hacer es contactar la diócesis para que se le dé información a la familia de quién es el sacerdote asignado por el obispo para ser el exorcista de esa diócesis. Usualmente la iglesia trabaja con un equipo de científicos, es decir, personas entrenadas en la medicina, personas entrenadas en la psicología del ser humano, etcétera, y cuando el equipo determina que no es algo emocional o físico el problema de la persona, entonces ya se le entrega ese caso al exorcista de la diócesis para que él con su equipo comience pues un proceso de discernimiento y, si es necesario, de exorcismo de la persona víctima de ese problema. En el caso de la opresión demoníaca, y hay muchas opresiones demoníacas, por ejemplo, el demonio del alcohol.
¿Cuánta gente no conocemos nosotros que están subyugados al alcohol? ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que están subyugados a la lujuria? ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que están subyugados a las drogas? Todos esos son espíritus impuros, son demonios que Satanás utiliza para oprimirnos a nosotros y para hacernos caer en los abismos más miserables y de esa forma apartarnos de los caminos del Señor. Si es una opresión demoníaca, es decir, si es algún demonio o varios demonios que la persona está siendo víctima de ellos, pues lo más importante es que esa persona haga una buena confesión. Cuando nosotros nos confesamos, María, el Señor nos libera de todas nuestras ataduras, y si realmente creemos en el poder sacramental de la confesión, nosotros vamos a salir criaturas nuevas. Es decir, venimos con todo nuestro bagaje, con nuestra basura, con nuestra miseria, a los pies de Cristo Jesús, y a través del instrumento que Jesús utiliza, que es el sacerdote, nosotros escuchamos las palabras de Jesús que nos dice: hijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y podemos salir limpios, restaurados, liberados y con la opción de una vida nueva. Es decir, el Dios que está dentro de ti es mucho más fuerte que el que está afuera. A mí me viene a la memoria con frecuencia las veces que en diferentes iglesias satánicas cerca de la parroquia donde yo estaba, me decían que me iban a abrir el estómago, me iban a sacar los intestinos y al fin y al cabo que iban a hacer todo tipo de cosas conmigo, ¿verdad? Pero aquí estoy para dar testimonio de que con Cristo hay poder y hay victoria. Y si Dios está con uno, nada ni nadie puede estar en nuestra contra. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, el estar conscientes de que somos propiedad de Dios, hemos sido comprados un gran precio por Cristo Jesús, y de la mano de Cristo Jesús no tenemos nada que temer. Y si hay algo que nos oprime, que nos lastima, que nos impide realmente pues ser felices y caminar en el camino de la victoria, que es el camino de Jesús, vayamos donde un ministro del Señor, a quien le tengamos confianza, y pidámosle que nos ayude a tener una buena confesión, y de ser posible una confesión de vida, en que podamos sacar toda la basura que hemos acumulado por tanto tiempo y salir renovados. Eso es lo que Dios quiere, salir renovados. El leproso que es curado, el ciego que es curado, el paralítico que es curado. Y sí, nosotros, ¿por qué no? Curados también en el nombre de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Así que María, hable con esta persona que si está oprimida por algún demonio o por varios demonios, que vaya a hacer una buena confesión y que comience una vida nueva. Y si el caso es más fuerte, de posesión satánica, pues entonces hablar con la diócesis para un posible exorcismo. Que Dios te bendiga, María. Y hablando de María, pues María Hernández de Houston, ella dice que en México se casó por lo civil, fue catequista por 16 años, está divorciada, y habló con un sacerdote para ver si podía regresar a los sacramentos, y el sacerdote le dijo que sí, siempre y cuando no estuviera ella teniendo relación con un hombre. Y me pregunta si eso es cierto o no. Y definitivamente el sacerdote tiene toda la razón. María, si tú no estás teniendo relación con ningún hombre, con ninguna persona, si tú estás en estado de gracia, es decir, estás divorciada, pero estás reconciliada con Dios, tú fuiste a confesarte, o si no, pues confiésate, y cualquier pecado que puedas tener, pues entrégaselo al Señor, incluyendo el mal que le pudiste haber hecho a tu esposo, el daño, porque usualmente en el matrimonio son las dos personas que tienen culpa hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, si ya confesaste eso, pues bendito sea Dios. Pues si no tienes pecado mortal en tu alma, puedes acercarte a la Eucaristía. Si no, pues confiesa cualquier pecado que puedas tener y regresa al sacramento más maravilloso que existe, que es la dádiva de Cristo Jesús en la Santa Comunión. Silvio de California dice que está confundido porque el sacerdote de su parroquia tiene costumbre de invitar a los niños a que se acerquen alrededor del altar y después le hace preguntas al final de la misa y les da premios a ellos, y él pregunta si eso es correcto o no. Pues yo no sé, depende si lo que está tratando de hacer el sacerdote es de animarlos a que escuchen, especialmente la palabra de Dios en la Santa Misa, pues está perfectamente bien. Tal vez el premio que se debe dar a los niños pues puede ser
dulces si los padres están de acuerdo, o qué sé yo, pues algún regalito que tiene que ver con la fe, tal vez una medalla o tal vez un rosario o cosas así que les puedan ayudar en su relación con el Señor Jesús. María de Caracas, Venezuela, dice, si Dios es tan poderoso, entonces, ¿por qué no termina de erradicar al demonio, es decir, a Satanás, al diablo, de una vez y para siempre? Porque nosotros tenemos libertad para escoger y Dios permite esa libertad infinitamente. Si nosotros vamos al libro de Job en el capítulo 1, vemos cómo Dios le da cierto poder a Satanás. Satanás no tiene todo el poder, hermanos. El que tiene todo el poder es Jesucristo. Pero Dios le da cierto poder a Satanás, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de escoger, de nuevo, entre el bien y el mal, entre Dios y el mundo. Por eso Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien, escoge a Dios y vivirás tú y toda tu familia. Si Dios erradicara a Satanás así, y lo puede hacer, entonces seríamos como robots, no tendríamos oportunidad tú y yo de escoger a Dios por nosotros mismos, es decir, personalmente. Benditos a Dios, hermanos y hermanos, y al concluir este programa, pues queremos recordarles del material que tenemos a su disposición en el catálogo religioso de WTN. Tenemos muchos libros de este servidor y también el libro que acaba de ser publicado por WTN de Madre Angélica y se titula ¿Qué es el cielo? Así que no dejen de llamar al número telefónico que aparece en pantalla, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Queremos también pues invitarles para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Así que por favor, para hacer eso, vayan a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y también nos pueden llamar a los números que hemos puesto en pantalla a lo largo de este programa. Queremos también decirles que por favor necesitamos su apoyo económico para poder seguir llevando al mundo la palabra de Dios a través de este canal televisivo, que es, benditos a Dios, el canal religioso más grande del mundo entero, y se ha logrado a través de los granitos de arena de cada uno de ustedes que hemos podido alcanzar pues el mundo entero con la palabra de Dios. Y también pedirle sus donaciones para que podamos seguir en esta obra que el Señor le encomendó a Madre Angélica y que ahora pues está en nuestras manos para la gloria de Él. Y queremos también pedirles a todos ustedes que le digan a otras personas acerca de estos programas para que ellos también se puedan nutrir de la palabra de Dios y dejar que este medio sea un instrumento para bien de todos, de sus propias almas y de sus familias también. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja en abundancia, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hasta hoy por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.